Buenas tardes, mi nombre es Luis Danilo Flores. El día de hoy les voy a explicar un poco acerca de lo que es la energía y el trabajo mecánico. Como bien sabemos, el trabajo se basa particularmente en qué tanta energía se gasta en realizar alguna actividad. Primero pasaré a mostrarles una lámina en donde les explicaré más detenidamente en qué se basa el trabajo. Bien, como todos ya sabemos, en la antigüedad, pues la mayoría de civilizaciones o, mejor dicho, culturas que existían en aquellos tiempos tuvieron, eh, tuvieron esa curiosidad y trataban siempre, pues, de interpretar o al menos de explicar el funcionamiento de su entorno. Ellos miraban las estrellas y, bueno, pensaban en cómo éstas podían influir en en su mundo, en su realidad, y pues ellos trataban de desentrañar aquellos misterios. Claro está que esto no pasaba más de meras interpretaciones, ya que en aquellas épocas no se contaban con los instrumentos o los materiales necesarios para pasar desde una teoría hasta em, desde una teoría hasta ya una respuesta ya más concreta. Entonces, por ende, antes, en la época antigua, a la física no se le llamaba física en sí, sino más bien ellos creían que tenían eh, un sentido de filosofía, lo miraban como algo más filosófico que algo de ciencia. Entonces a esto ellos le llamaron o lo bautizaron con el nombre de filosofía natural. Podemos ver que se encuentran una infinidad de documentos sobre los cuales pues se puede tener mucho conocimiento acerca de cómo eran aquellos tiempos. Incluso pues podemos sacar a la luz a algunos filósofos tales como el mismo Tales de Mileto. eh, Podemos tener también a Demócrito, al señor Sócrates. Y bueno, debemos de entender que ellos fueron las primeras mentes que trataron como de desentrañar aquellos misterios del universo y sobre sus incógnitas. Se dice que ellos trataban de buscar algún tipo de explicación a los fenómenos que les rodeaban. Empezaban con simplemente con estudiar el universo. eh, Dice que las primeras explicaciones aparecidas en la antigüedad se basaban únicamente pues en cosas visuales, o sea, no tenían aquellas herramientas con las cuales se podría determinar o mejor dicho pasar de una teoría a un hecho. Eh, bueno, estos filósofos pues realizaron algún tipo de observación que los llevaron a la curiosidad de tratar de entender el porqué de la naturaleza y los fenómenos que en ella se observaban. Ellos empezaban con el paso de las estaciones, el movimiento de los cuerpos y de los astros, cómo las estaciones pues llegaban al planeta y cómo esto infundían en, en el campo de la siembra, en el campo de el clima. O sea, ellos trataban de explicar fenómenos naturales de una manera más compleja, por así decirlo. Entonces, gracias a a este vasto alcance y pues gracias a estas personas que tuvieron esta curiosidad y esa motivación que los llevó a realizar algo mucho más concreto, pues tenemos lo que hoy conocemos como física. Entonces, pasando ya de la introducción, les quisiera hablar ya un poco más en el tema sobre lo que sería el trabajo en sí. Bueno, en mecánica clásica se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento o cierto grado de desplazamiento del centro de masa del cuerpo sobre el que se aplica la fuerza en la dirección de dicha fuerza. Es decir, si se quiere realizar una actividad, necesita tener una dirección y
Previamente también necesita tener un grado de fuerza. Esto también hay que tener en cuenta las fuerzas naturales que ya actúan sobre ella, a lo que nos podemos referir como la gravedad, incluso también como la fuerza de rozamiento que se genera al realizar un movimiento de un cuerpo. Todo este tipo de fuerza se debe tener en cuenta. Bueno, se dice también que el trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo siempre será equivalente a la energía necesaria para desplazarla. Es decir, se necesitaría un cierto grado de energía para realizar dicha actividad. Por consiguiente, se dice que una cierta masa tiene energía cuando una masa tiene la capacidad de producir un trabajo. Además, con esta afirmación nosotros deducimos que no puede haber ni se podrá efectuar ningún tipo de trabajo sin contar con energía para realizarlo. Es decir, estos son, por así decirlo, inversamente proporcionales. Eh, el trabajo en sí es la energía que se necesita para realizar algún trabajo y en sí la energía es lo que se necesita para realizar un trabajo. Es como tiene como un concepto circular. Entonces, por ello nosotros podemos ver cualquier tipo de fuerza en el cual necesitemos gastar cierto grado de energía para realizar una actividad. En sí se puede decir que también nuestro cuerpo transfiere esa energía al cuerpo sobre el que está actuando. Por ello, no es de asombrarse que a veces se diga que tanto la fuerza de rozamiento es contraria a la fuerza sobre la que actúa nuestro cuerpo. Es decir, si nosotros necesitamos empujar una caja de madera, por así decirlo, como esta caja está, la fuerza de gravedad actúa sobre la caja, está haciendo una fuerza en el eje Y, sería verticalmente hacia abajo la fuerza. eh, Al empujarlo nosotros horizontalmente, ya sea a la izquierda o a la derecha, estaríamos generando una fuerza de roce que deberá ser en sentido contrario hacia la dirección sobre la cual queremos mover nosotros nuestro objeto, tal como se puede apreciar en la imagen. Creo que el ejemplo es bastante sencillo de entender. Entonces, teniendo en cuenta esto, no se puede, no es de asombrarse que se diga en ciertos casos que tanto el carbón como la gasolina, la electricidad, incluso también los átomos pueden producir algún tipo o convertirse en otro tipo de energía, pues tienen la capacidad o son capaces de producir algún trabajo o convertirse en otro tipo de energía. Para entender este término, pues se tiene que tener claro también aquella frase que dice que la energía es como la materia, que no se destruye, sino que solamente se transforma. En sistemas conservativos nosotros podemos decir que la energía pues se conserva. Si nosotros empezamos a considerar las fuerzas de rozamiento, lo que les estaba explicando hace un momento, que necesitamos cierto grado de fuerza por la gravedad y el peso que este material tiene en sí, pues nosotros podemos decir que todo este movimiento, o mejor dicho, em, ¿cómo explicarlo? Esta actividad de que un cuerpo pase de cierto sitio a otro lugar, pues en sí se da tanto por la transmisión de energía que uno proporciona a determinado cuerpo y pues parte de la energía que se disipa, por ejemplo, digámoslo en forma de calor, o sea, en nuestro cuerpo quema energía y esa energía pues que nosotros estamos quemando en forma de calor nos ayuda a que nuestros músculos se contraigan y pues generen la fuerza suficiente para realizar algún tipo de trabajo. Independientemente, no siempre puede ser una fuerza de empuje, también podemos tener fuerzas eh, inversas, como por así decirlo. En este caso sería alar una caja o algún objeto. O sea,
todo depende de la dirección que le querramos dar a la fuerza y también si contamos con la fuerza necesaria. Bueno, el trabajo como sí es una magnitud física escalar, por lo tanto lo podemos representar con la letra W. Esto se debe a que en inglés trabajo se dice work, por lo tanto pues se toma esa sigla como referente al trabajo en física. Entonces también podemos afirmar que el trabajo, al ser una magnitud física escalar, bueno, ya está dado, es algo estándar que se debe expresar en unidades de energía, o mejor dicho, en joules, para ser más concretos, y esto está dado ya por el Sistema Internacional de Unidades. Bien, para esto debemos entender que, bueno, el trabajo en sí surge al aplicar una fuerza que se libera y pues se transforma o transfiere energía potencial a ese cuerpo y por lo tanto se vence una resistencia. Acá les estoy poniendo un ejemplo sobre un trabajo en el cual pues se vence una resistencia que en este caso sería el peso de la caja. Por ejemplo, o sea, levantar un objeto implica pues realizar un trabajo, ya que se aplica una fuerza sobre un objeto y se desplaza de un punto a otro. Y pues en sí el objeto sufre una modificación a través del movimiento. Por lo tanto, podemos decir que en física solo se podría o se puede hablar de trabajo cuando existe una fuerza que al ser aplicada a un cuerpo permite que éste se desplace hacia la dirección de la fuerza. Es decir, si el trabajo puede existir únicamente cuando nosotros queremos desplazar un trabajo, perdón, un cuerpo, y pues queremos efectuar ese cambio en dicho cuerpo. La fórmula del trabajo está dada por W es igual a F por D por coseno de teta. En este caso sería pues el ángulo. Entonces, partiendo de la fórmula, el trabajo es el producto de la multiplicación de la fuerza que está dada por F por la distancia, que en este caso está dada por D, y por el coseno del ángulo que resulta entre la dirección de la fuerza y la dirección que recorre el objeto que se mueve. Es decir, si nosotros tenemos un objeto así en suelo plano y lo queremos mover hacia adelante o alar hacia atrás, pues sabemos que si el suelo es paralelo, entonces pues nuestro ángulo sería de 180. Diferente es cuando queramos mover un objeto en una colina o en una cuesta, queramos alarlo o empujarlo hacia arriba o ya sea hacia abajo, no importa, pues eh, esa inclinación de la colina pues sería nuestro ángulo y sobre el cual nos guiaríamos. Pero también se pueden realizar, eh, puede que no se realice un trabajo. Por ejemplo, se podría realizar algo a lo que se le llama trabajo nulo. Es cuando, por ejemplo, no se desplaza un objeto, sino que únicamente se sostiene por un largo tiempo sin que se realice un desplazamiento como tal. Por ejemplo, podríamos decir que se levanta un objeto horizontalmente, como el ángulo que forma es entre la fuerza y el desplazamiento sería de 90, ya que se ha levantado verticalmente hacia arriba, valga la redundancia. Y sería el coseno de 90, que sería pues la multiplicación de día igual a cero. Luego pues tenemos el trabajo podemos explicarlo como también trabajo con otra fuerza o trabajo conservativo. Podríamos dar un ejemplo claro es cuando un arquero estira la cuerda de un arco y pues el trabajo que él realiza es una fuerza elástica, o sea, está estirando la cuerda del arco y haciendo un trabajo contra una fuerza elástica, que sería en este caso pues del mismo arco. También podría existir un trabajo no conservativo que pues sería en el ejemplo que es cuando se fuerza a un objeto a moverse en dicha dirección contra una fuerza opuesta, que en este caso sería pues la fuerza de fricción o de rozamiento que está generando en el suelo, eh, moviendo el objeto
la fuerza de fricción actuaría en sentido contrario. Bueno, esto ya lo expliqué en un caso anterior, ¿verdad? Entonces también podemos tener un trabajo de transferencia de energía. Esto se da cuando estamos cambiando constantemente la velocidad del cuerpo en el que se está moviendo, nos estamos dirigiendo. En este caso podríamos dar el ejemplo de un automóvil. Y pues aquí podemos hablar de que el automóvil pues está cambiando constantemente la energía durante su trayecto, durante el movimiento de un objeto. eh, bueno, la cual puede aumentar o disminuir. Estamos hablando de que no es una velocidad que se mantiene constante, sino que es una velocidad que eh, con el tiempo pues va disminuyendo y luego aumentando. Podemos también hablar sobre la energía. La energía pues es una propiedad que poseen todos los cuerpos prácticamente, a través de la cual se puede transformar y modificar su estado inicial. Incluso los cuerpos que se encuentran en reposo, o sea que no están efectuando ningún tipo de movimiento, poseen energía propia y en potencia. Para darles un ejemplo, podría ser eh, una lámpara que está sostenida de un techo. Podría ser un ejemplo, pues está colocada, si está en reposo, no está generando ningún tipo de trabajo más que el de la tensión de la cuerda o la cadena sobre la que esté sosteniendo y el techo. Esta podría, así en su estado inmóvil, podría generar o existiría la posibilidad potencial de que generara un trabajo. Es decir, si la lámpara se llegara a caer o llegara a reventarse la cuerda eh, sobre la que está colgando, pues generaría un trabajo y se llevaría a cabo pues un trabajo físico. Y entonces ahí se generaría energía potencial. Y bueno, pues sabemos que la energía potencial pues es algo que se puede transformar en energía cinética, que en sí pues es como una variación de la energía, tanto en los cuerpos de movimiento. Por otra parte, pues también me gustaría hablarles sobre la potencia. Creo que también es un tema bastante importante en el campo de física y más que todo en el trabajo, porque nosotros necesitamos tener cierto grado de potencia para realizar un trabajo. En sí, pues, para no hacerlo tan largo, podemos decir que la potencia es, como por así decirlo, la velocidad o la rapidez con la cual, pues, podemos nosotros efectuar un trabajo, es decir, la eficiencia para realizarlo. O sea, realizar un trabajo en el menor tiempo posible, o mejor dicho, el tiempo que se tarda eh, en realizarse un trabajo. También se puede llamar a ella pues como la energía que se transfiere a un cuerpo en una unidad de tiempo y una velocidad determinada. Acá les podemos dar el ejemplo de este muchacho que patina. eh, Él está generando energía potencial cada vez que se enfrenta a la fuerza de gravedad y se deja llevar por ella misma. A su misma vez, la está transformando en energía cinética al desplazarse con las ruedas de su patín contra el suelo, o sea, la fricción que genera. Sería energía cinética. Y posteriormente, al llegar al otro extremo de la pista, pues volvería a generar la energía potencial para efectuar el trabajo. En sí, la potencia sería la rapidez con la que este muchacho llega al otro extremo y por ende pues realiza el trabajo. Bien, para realizar el experimento tenemos el cuerpo, el cual vamos a desplazar, que sería en este caso esta pequeña caja que contiene pues un material, un pequeño material es como metal, el cual está generando un peso y el cual nos hará aplicar una mayor fuerza para moverlo, ya que solo al mover la cajita sola así vacía nada más, sería poca fuerza y por tanto poca energía la necesaria para efectuar el movimiento y moverlo. Entonces he decidido colocarle un pequeño peso adicional para aumentar la fuerza requerida y la energía necesaria para realizar dicho movimiento, o en este caso pues dicho trabajo.
también le he implementado lo que es una pequeña cuerda para poder alar el cuerpo que vamos a mover, y así pues poder efectuar el trabajo. Sería un trabajo de movimiento. Además de eso, tengo una regla de 50 centímetros, la cual voy a utilizar para medir la distancia a la cual el cuerpo se va a mover. Como podemos ver acá, tengo ahorita la caja marcando exactamente perpendicularmente en cero, y yo voy a alar del cuerpo de la cajita en este caso para efectuar lo que sería el trabajo. Bien, respectivamente les voy a mostrar los cálculos, como el trabajo total que hemos calculado sobre este movimiento. Por sencillo que parezca, aplicándolo ya en otros campos, en otras áreas, puede ser muy útil. Podemos, por ejemplo, en el área de balística se puede utilizar para determinar la trayectoria o el movimiento, el desplazamiento de un proyectil, etcétera. O sea, hay varios campos en donde puede ser más útil. Acá nada más pues estamos haciendo un experimento casero, rutinario, sobre más que todo con lo básico de la teoría. En sí la teoría tiene mucho potencial y es útil, por lo cual bueno, en este caso pues vamos a hacer algo sencillo. Entonces pues vendría yo y alaría el cuerpo, y quiero ver a qué distancia pues tendría que ser. Bien, yo he decidido pues alarlo exactamente a la mitad. La regla, les dije que la regla tenía en 25 centímetros, perdón, 50 centímetros, y yo he decidido alarlo hasta 25 centímetros. Posteriormente voy a mostrarles los cálculos que he obtenido sobre la fuerza que necesité aplicar para realizar dicho trabajo, y la energía que también se necesitó. Bien, para realizar los cálculos correspondientes al experimento de trabajo que realizamos, pues necesitamos saber algunas cosas de antemano. Primeramente vamos a recordar que la fórmula del trabajo es igual a trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que tengamos. Bien, esta es la fórmula de trabajo. Ahora hay que recordar algunos datos que pues nos serán útiles para realizar el cálculo. Primeramente, la masa de nuestro recipiente, o mejor dicho, en este caso la cajita, sería de 3 libras. Ya. Ahora vamos con la distancia. Recorrimos un total de una distancia de 25 centímetros. Sí, 25 centímetros, que fue lo que la cajita se desplazó, o sea, la distancia que se desplazó la cajita desde el punto cero, o de su punto de inicio, hasta el punto final, que sería en 25 centímetros. Bien, además de eso necesitaremos el ángulo de desplazamiento, que en este caso, pues como nosotros desplazamos nuestra cajita en una superficie plana, esta contaría con un ángulo de 180 grados. Es decir, si nosotros hubiésemos tomado la cajita y lo hubiésemos puesto sobre una superficie inclinada, deberíamos calcular primeramente el ángulo, o qué tan inclinada está esa superficie. Así pues se podría calcular pues exactamente el ángulo de la superficie. O sea, tengamos en cuenta eso a la hora de realizar algún otro ejemplo en el que se requiera calcular el ángulo. Nosotros sabemos ya por naturaleza que cuando una superficie es plana y se quiera calcular su ángulo es de 180 grados. Entonces venimos y ponemos 180 grados. Además de esto, tenemos que calcular la fuerza, que para calcular la fuerza, pues todos sabemos que la fuerza
es igual a masa por aceleración. En este caso conocemos la masa de nuestra cajita, que sería de 3 libras, pero la vamos a pasar a kilogramos, porque debemos trabajar según el Sistema Internacional de Unidades. Entonces sería de esta forma. Ya sabemos que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras. Entonces nosotros queremos calcular cuántos son 3 libras en kilogramos. Lo podemos hacer mediante una regla de 3. Entonces sería 3 por 1 entre 2.2, que nos da 1.36 kilogramos. Esto sería nuestro peso. Entonces colocamos 1.36 kilogramos por la aceleración, que en este caso nuestra aceleración sería la aceleración natural de la gravedad, que ya todos conocemos, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto pues nos daría un total de, sería 1.36 por 9.8, que sería un total de 13.32. Así que nuestra fuerza sería de 13.32 newton. Bien, teniendo esto, ahora sí podemos realizar el respectivo cálculo. Ya sabemos que trabajo es igual a fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces, en este caso, sustituyendo, quedaría así: trabajo es igual a 13.32 newton por la distancia, que en este caso serían 25 centímetros, y esos 25 centímetros igualmente con una regla de 3 lo vamos a convertir a metro. Ya sabemos que un metro es igual a 100 centímetros, por lo tanto 25 centímetros es igual a 0.025 metros. Bueno, aquí obviaríamos este 0, perdón, sería 25 entre 100 sería igual a 0.25 metros. ¿Ok? Entonces venimos y ponemos 0.25 metros y lo multiplicamos por el coseno. Nuestro coseno, que en este caso sería coseno de 180, sería el coseno de 180 grados. Bien, haciendo esta multiplicación, nosotros obtendríamos lo que sería una respuesta de, vamos a hacer la multiplicación, 13.32 por 0.25 es igual a 3.33, y esto lo multiplicamos por el coseno de 180 grados, nos daría un total de menos 3.33 joules, porque recuerden que el trabajo se calcula en joules. Entonces esta sería nuestra respuesta, y nos dio negativo por ser el simple hecho de que el coseno de 180 pues nos va a dar siempre una respuesta negativa. Entonces nosotros pues únicamente tendríamos que pasarlo a positivo. Nosotros hemos utilizado un total de una fuerza de 3.33 joules para mover nuestra cajita. Eso sería todo.